Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra lectura de hoy día vamos a leer el libro de Primer Crónicas, capítulo 19. Es lo que nos toca hoy. El capítulo 19 es un capítulo pequeño, mediano, pequeño, sí. Los amonitas insultan a los mensajeros de David. Otro problema sociopolítico. El capítulo anterior que vimos está empezando a demostrar el estilo exitoso de vida y reino de David, el gran rey David. David somete a todos los adversarios de Israel y reina con justicia sobre el pueblo. Y se hacen algunas menciones de cómo le está yendo. Y tomó botines de cada victoria con cada reino fronterizo a su tierra. Y eso hace mención en el capítulo 17. Dice que David quería edificar el templo para Jehová. Ya todo está en paz, todo está centralizado, todos tenemos poder y victoria sobre todo, y quiere hacer el templo. Le consulta al profeta del momento, Natán. Natán dice, ok, y luego Dios le dice al profeta, dile que no lo haga. Y por esta razón. Entonces este es el capítulo donde se explica eso y las razones. Y David lo toma extremadamente humilde y agradece a Dios las muchas bendiciones que le ha dado a él y a su vida, a pesar de los tropiezos terribles que tuvo que vivir, o que vivió, ¿no es cierto? En el 18, y cómo Dios me bendice, dice David. En el 18, ¿cuántas bendiciones? Bendiciones logísticas de su trabajo, de su posición, liderazgo, rey, como persona, etc. ¿Okay? Y ahora el 19. Versículo 1. Después de estas cosas, muchos éxitos y está pasando el tiempo, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón. Y reinó en su lugar su hijo. Amón es la tierra vecina, el reino vecino, los amonitas. En el capítulo anterior leímos que David venció a los amonitas, los sometió e incluso los hace pagar tributos. Y a los sirios también, y a los filisteos también, y todos están controlados y pagando tributos como colonia. ¿Okay? Y ahora ese rey amonita, que fue vencido por David, ya envejeció, ya murió. Y ahora el nuevo reinado lo toma el hijo de Naas, ese rey. Y ahora pues cada rey que viene con sus propias ideas precultivadas y a ver qué hace, ¿no es cierto? Entonces murió y reinó su hijo. Y dijo David, haré misericordia con Anún, hijo de Anás. Anún se llamaba este hijo nuevo, rey de ese sector, que está sometido a mí, dice David. Haré misericordia con Anún, hijo de Anás, porque también su padre hizo conmigo misericordia. Voy a hacer algo bueno por ellos, ya que ellos hicieron algo bueno por mí. Así David envió mensajeros para que lo consolasen por la muerte de su padre. Como una caravana de... ¿Cómo se llama? No es de pesar, pero de dar las condolencias, ¿no es cierto? Para consolar a Anún. Pero cuando... Ahí está. Por la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón para consolar a Anún, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, los príncipes de los hijos de Amón. Amón no es una persona, es el lugar de los amonitas, ¿no es cierto? Tal vez el original fundador de ese territorio se llamaba Amón. Entonces los hijos de, y los hijos de, y los hijos de, los principales, tal vez los gobernantes, los más cercanos al rey, los ministros, no sé quiénes, los importantes, los llamaban los príncipes. ¿Okay? Las personas más importantes de los hijos de Amón, del pueblo de los amonitas, le dijeron a Anún, ¿crees tú que David honra a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para reconocer y someter y espiar la tierra? Ya somos sometidos, ya pagamos tributo a él, a David. ¿Crees que realmente vienen para
para decir, ay, qué penita por la muerte de tu padre. No, vienen a espiarnos, vienen a reconocer y a someter, van a querer más. Es una campaña espía. Le metieron cizaña por las orejas a el hijo, al nuevo rey. Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. Esto es un avergonzarlos públicamente. El hecho de raparlos a los del pueblo de Israel me parece que era una ignominia bastante ofensiva, porque no era solamente que eran pelucones, sino el propósito de dejarse barba y pelos largos tenía un propósito nazareo. ¿Te acuerdas el convenio nazareo? Ahora tengo una dosis de duda en lo que estoy diciendo, así que voy a consultar. Los rapó y les cortó los vestidos hasta la mitad, hasta las nalgas, mostrando desnudez. Es algo también vergonzosísimo, sobre todo dada tu religión de prudencia y pudor. Entonces, qué vergüenza. Esto no es solo te voy a avergonzar, es una afrenta contra todo Israel, contra el rey mismo que ha mandado estos mensajeros. Pero voy a consultar. La escritura dice, quiero saber la gravedad de esta ignominia desde el contexto israelita. No sé si poner judío, voy a poner eso entre comillas, no sé si poner judío. Quiero saber la gravedad de esta ignominia desde el contexto israelita, sobre todo el concepto de las barbas y los pelos largos y la desnudez. A ver qué nos dice. Vamos a marcar esto así. ¿Okay? Y algunos fueron y le dieron la noticia a David acerca de aquellos hombres, y él envió a recibirlos. David, que vengan, porque estaban muy avergonzados. Y el rey les dijo, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, entonces volveréis. La barba, los siervos los rapó, no solo la cabeza, o tal vez no la cabeza, sino los afeitó. Tal vez el pelo no era tan importante, tal vez le afeitaron las dos cosas, pero el pelo no es tan importante, pero la barba sí. La vergüenza era tanta que, quédense en Jericó. Jericó es la ciudad más cercana a la frontera del río Jordán, y Moab está ahí al otro lado. Entonces apenas regresan avergonzados, quédense en la ciudad más cercana, escóndanse, están avergonzadísimos, y cuando les crezca la barba vuelven a mí. No volver a Moab o a Amón, o sí. A ver, ¿qué nos dice? En el contexto de la antigua cultura israelita hebrea, ya que judío se refería más comúnmente al periodo post-exílico. Entonces, israelita. Post-exílico quiere decir después del exilio. El exilio es cuando Nabucodonosor y los sirios atacan a Israel, destruyen el templo y se los llevan a todos esclavos y matan y destruyen, y están más de 100 años esclavos en Siria. O era Ciro. No, Ciro fue quien los liberó, ¿no? Bueno, después que los liberan y regresan, ahí ya se les llama judíos, porque ahí ya se esparcieron todas las tribus y nadie sabe dónde está quién. Entonces ahí es referido judíos más o menos desde el periodo post-exílico. Esto es más o menos, dice acá, ¿en qué periodo? Eso lo tenemos en nuestra pizarra. Post-exílico, ¿dónde está? Historia familiar de los jueces, reinado posterior, reinado, historia, relato. ¿Dónde está post-exílico? Profecías de Judá, Israel. Profecías entre los exiliados de Babilonia. Historia de reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Historia del periodo post-exílico.
Esto es 400 a 500 años, más o menos 500 años antes de Cristo. Ok, 500 años antes de Cristo es el periodo post-exílico. Es desde ahí donde es más apropiado llamarlos judíos y ya no israelitas, porque ya no hay las 12 tribus. Solo llamamos judíos porque los judíos son los que guardaron registros de esta historia. Los escribas, los cronistas que estamos leyendo en este libro de Crónicas, eran justamente de estos años, 400, 500 antes de Cristo. O sea, estos son post-exílicos. Están hablando de un periodo previo, ¿cómo se dice previo? Post y pre-exílico, ¿no es cierto? Los escribas post-exílicos están hablando de un periodo pre-exílico, del exilio. ¿Ok? Entonces se les llamaba israelitas pre-exilio y se les va a llamar judíos post-exilio. ¿Por qué? Porque los judíos son los que guardan estos registros. Los judíos hablan de sí mismos. Los judíos ya no saben más del resto. Y los judíos siguieron escribiendo. Y es lo que tenemos de toda la Biblia. Y Jesús viene por la línea de los judíos. Entonces, esta es la línea que empieza con un hombre, Abraham, se expande en incontables cantidades de personas con Abraham, Isaac, Jacob, los 12 y las 12 naciones. Y luego estos hacen y deshacen, destruyen, y es un desastre la historia de ellos, hasta que son exiliados. Allí se disuelven, no es la palabra, pero se esparcen. Ahí se esparcen las tribus de Israel. Y son muertos, huyen y se van y desaparecen y no sabemos más nada. Pero los judíos eran los que escribían desde antes y hasta después de ese exilio. Pero cuando vienen de regreso, liberados por Siria, de regreso a reconstruir su segundo templo, etc., ya es post-exilio, ya no hablamos de israelitas, ya hablamos de judíos, que son los guardas de la historia. ¿Qué será de los demás? ¿Guardaron historia también? ¿Habrán registros escondidos? ¿Existen escrituras de profetas y revelaciones y eventos de épocas de seguir a Dios y ser altamente bendecidos y épocas de alejarse de Dios y ser altamente abandonados o castigados? Tal como tenemos entre los judíos. Sería interesante encontrar esos escritos, ¿no es cierto? Ok, entonces nos ha corregido. Debemos llamar israelitas. Hasta ahora. Hasta ahora de esta época de David. El acto descrito en 1 Crónicas 19:4 representa una humillación extrema y deliberada, diseñada para infligir vergüenza personal, social y diplomática. Ahí está. Este incidente paralelo a 2 Samuel 10:4 involucra al rey amonita, Hanún, tratando a los mensajeros como espías en lugar de esto, ya lo sabemos. La gravedad de cada elemento, vamos a desglosar la gravedad de cada elemento. El rapado, enfocado en las barbas y el cabello largo. En la sociedad israelita antigua, la barba era un símbolo fundamental de masculinidad, madurez, honor, dignidad y virilidad. Ahí está. Entonces alguien lampiño o afeitado, sin barba, es poco hombre, es poco maduro, no tiene honor, es indigno, no es viril. Toda esta ignominia o vergüenza, ¿no? Era considerada un ornamento esencial para los hombres adultos y a menudo se juraba por ella, te juro por mis barbas, por ella en asuntos importantes, o se usaba como prenda de lealtad. Quitar la barba o la mitad de ella, la mitad, ¿no? No la mitad de largo, sino la mitad, como se detalla en versiones paralelas, equivalía a la emasculación simbólica. Emasculación significa quitar la masculinidad. ¿Okay? Eso es. Deshacer, aplastar, eliminar la masculinidad. Simbólica. Convirtiendo al hombre en alguien afeminado, que no tiene barba, ¿no es cierto? O deshonrado, similar a un castigo como la flagelación o el marcaje en culturas modernas. Esos sellos con fuego que te daban con hierro ardiente, estampado para siempre con esa vergüenza. Era un acto de degradación profunda, asociado comúnmente con el luto, la derrota en batalla o la esclavitud. Por ejemplo, en Isaías 7:20, que todavía no leemos, donde Dios usa el rapado como metáfora de juicio. Interesante. Ya, Isaías, cuando leamos Isaías va a explotarnos la cabeza.
Respecto al cabello largo, pelos largos, aunque el texto se centra principalmente en las barbas, ok, y algunas interpretaciones el rapado podría incluir la cabeza, en algunas. En la cultura hebrea, el cabello largo en hombres podía relacionarse con votos nazareos, lo que habíamos dicho, ¿no? Como número 6, donde no contrario era signo de consagración a Dios, donde no cortarlo era signo de consagración a Dios. Sin embargo, en este contexto el énfasis está en la humillación. Rapar el cabello o la barba forzadamente equivalía a despojar al individuo de su identidad y estatus social, dejándolo desfigurado e inapto para la sociedad. Qué importancia para esa época, ¿no? Para los israelitas, esto no era solo físico, sino una afrenta espiritual y cultural, ya que la apariencia externa reflejaba el honor interno y la relación con la comunidad. Sí, pues esta es una época de formas. Las formas es todo lo que importa, tal vez no todo, pero es muy importante. Los sacrificios, los holocaustos, los templos y las formas y los actos y las posiciones y las barbas y los vestidos y las telas todo era la forma, muy importante. El corte de los vestidos hasta las nalgas y la desnudez. Cortar las vestiduras por la mitad exponiendo las nalgas o las caderas buttocks, o sea, la parte alta del muslo con el inicio de las nalgas, implicaba una exposición parcial de las partes privadas, lo cual era un tabú absoluto en la cultura israelita, mostrar la desnudez, ¿no? La desnudez, especialmente del cuerpo inferior, se asociaba con la vergüenza, la derrota y la vulnerabilidad. Por ejemplo, en Isaías 24, donde se describe a cautivos egipcios llevados con nalgas descubiertas, como símbolo de humillación nacional. En el antiguo Israel. En el antiguo Israel la modestia era un valor central. La modestia, exactamente. Influenciado por leyes como las de Levítico, los libros de reglas que hemos leído, donde la exposición intencional se consideraba impura y degradante. Este acto no solo humillaba físicamente a los mensajeros, dejándolos semidesnudos en público, sino que simbolizaba una violación de su dignidad como representantes de David y de Israel. Esa es parte de la afrenta, o sea, te afrento en lo que más a ti te duele, pero estoy afrentando a la sociedad entera, al rey entero, la cultura toda. ¿Ok? Era equivalente a tratarlos como prisioneros de guerra o esclavos, enviando un mensaje de desprecio total hacia el rey David. La exposición de las nalgas específicamente acentuaba la indignidad, ya que en el cercano Oriente Antiguo esto se usaba para infligir escarnio en contexto de conquista y castigo. ¿Ok? Entonces el resto es redundante, supongo. Entonces sí, no es simplemente jajaja, burlémonos de ellos y punto. No, es una declaración de guerra, entre comillas. Y algunos fueron y le dieron la nueva a David acerca de esto, y David les dijo: quedaos en Jericó, ahí la ciudad más cercana donde puedes viajar menos, y quedaos ahí hasta que la barba os crezca, y entonces volveréis. Y al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, ahora nos odian. Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia y de los sirios de Maaca y de Soba. Empezaron a armarse. ¿Qué esperaban? Estamos sometidos por Israel. Pagamos tributo. No tenemos posibilidad de hacerles la guerra y vencer. Entonces escarbamos todos nuestros dineros, cuánta colecta habrá habido o impuestos internos, no sé, y vamos a comprar refuerzos. Ejércitos de Mesopotamia, de Siria y de Maaca y de Soba. Tomar a sueldo carros y gente de caballo. Mercenarios, soldados a sueldo y estas cosas. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se reunieron también los hijos de Amón desde sus ciudades y vinieron a la guerra. Tal vez era lo que en el fondo estaban atesorando los amonitas durante todo este periodo sometidos bajo Israel,
mientras vivía el rey anterior. Ahora ya murió, viene el hijo, joven, fuerte, energético, maleable, encendible, no tan sabio como el rey anterior, que cuánto le habrán dicho, luchemos, pero él habrá no hécholo. Entonces, pero al hijo sí. Y vinieron a la guerra. Y cuando David lo oyó, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Joab es el general del ejército, el principal de los generales de los ejércitos de David. Lo ha mencionado docenas de veces a Joab. Se han mencionado. Todo el ejército. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. O sea, cada rey de los grupos contratados vinieron, pero no a luchar, sino a mirar. ¿Ok? Estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que la batalla estaba contra él por delante y por detrás, Joab, el general de Israel, viendo que la batalla estaba contra él por delante y por detrás, estaban ya en desventaja, escogió de entre todos los más aventajados que había en Israel y los puso en orden de batalla contra los sirios. Puso luego el resto de la gente al mando de Abisai, su hermano, y los puso en orden de batalla contra los hijos de Amón. Dos frentes, los tenemos acá y allá. Parece que han venido los amonitas con todo su apoyo externo, con una estrategia. Entran al lugar donde va a haber la batalla, entran los de Israel y se encuentran flanqueados por ambos flancos. Entonces Joab, su estrategia es los más valientes para este lado y el resto para este lado, y atacar en los dos frentes. Y dijo: si los sirios son más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón son más fuertes que tú, yo te ayudaré. El que esté perdiendo, el otro lo apoya. ¿No es cierto? Eso es. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Ahí está la frase célebre, la frase heroica. ¿No es cierto? Esto podemos sacarlo de contexto y aplicarlo para ser motivador a nuestras vidas, pensamiento, aplicaciones, familias, gentes, todo lo que querramos usar como frase motivadora. Esfuérzate por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Aplicado al contexto que sea que nos esté amenazando. Una frase muy, muy importante. El contexto acá no deja de ser épico, porque hay temor. Puede que perdamos, estamos en desventaja, estamos mal posicionados, son muchos, tienen fuerza contratada, estos son mercenarios, hemos oído historias de cuán malditos son y ahora estamos acá. Sí, yo soy Joab y mis hermanos y los grandes valientes que somos, pero este ejército tal vez no son tan, los hemos entrenado y todo, pero tengamos fe, esfuérzate. Que Jehová haga lo que bien le parezca. Ahí está la clave, en esta frase. Que Jehová haga lo que bien le parezca. Jehová no está obligado. Ese es el punto. Jehová no está obligado a hacer lo que yo espero que haga cuando yo hago lo que creo que debo hacer. ¿Qué está en juego aquí? Porque si yo voy a la batalla con fe en Jehová, y Dios o Jehová no me fortalece y no me hace vencedor, entonces ya no creo en Jehová, entonces Dios no existe, entonces esto es falso, porque si yo tengo esta desgracia, Dios no lo quiera, mi hijo está en el lecho de muerte y va a irse, ¿Dios se lo va a llevar? ¿O voy a ejercer tanta fe, pero esa fe que mueve montañas, y entonces se va a sanar, y Dios tiene que sanarla? ¿Es así? Dios tiene que. Yo le tuerzo el brazo a Dios. Yo sé más que Dios. Si Él decide que es mejor llevarse a mi hijo, no sé, hablo por hija porque tengo una experiencia personal con eso, terrible. Pero en fin, si Dios decide llevarse a mi hijo, yo decido que no se la lleve mi hijo.
¿Quién tiene razón? ¿Por qué? Hasta que no me toque a mí, yo no acepto esa idea. Lo que estás pensando es, que Dios sabe más. Dios sabe todo. Yo no entiendo todo. Entonces la voluntad de Dios es más justa. Sí, aquí es cierto, es fácil, directo, rápido, pero cuando pasa aquí, cuando está pasándome, ahí quiero, ahí estoy dispuesto, soy lógico en cuanto a la voluntad de Dios es superior a la mía, aunque sea yo el que me va a partir el alma en dos, si es que pierdo. Es en el momento del terror donde decir, esfuérzate y haga Jehová lo que bien le parezca. Hasta el mismísimo Jesús, en su momento de más aciago terror y espanto, dijo, por favor, pase de mí esta copa. Si hay alguna manera, líbrame de esto. No quiero pasar, me muero de miedo. Pero haga Jehová lo que bien le parezca. Haga Dios Padre lo que bien le parezca. Hágase tu voluntad, dijo, no la mía. Sí, yo quiero esto, yo tampoco quiero que mi hijo muera, yo tampoco quiero perder esto, yo tampoco quiero perder en la guerra, pero que haga Dios lo que bien le parezca. Ese es el final sello de oro respecto a la paz que voy a recibir, pase lo que pase. Si gano, voy a recibir paz. Si pierdo, voy a recibir paz. Y solamente el que ha pasado por esto, de esta manera, puede darme la razón. Cualquiera que no me da la razón es porque no ha pasado por esto de esta manera. Y yo no he vivido todas las experiencias, pero las que he vivido, las he vivido con fuego. Y las he vivido mal, y las he vivido bien. Tengo suficientes años como para haber vivido buenas historias y malas historias, provocadas por mí, casi en todos los casos, y en otros no. Haga Jehová lo que bien le parezca, no importa lo que yo desee. Esa es fe en obras, fe puesta en ejecución. Eso es. Y acá tenemos una situación amedrentadora, difícil, que da miedo. Se acercó entonces Joab y el pueblo que estaba con él para pelear con los sirios en ese lado. Pero estos huyeron de él. Perfecto, estamos ganando. Y cuando los hijos de Amón vieron que los sirios habían huyeron los hijos de Amón, el otro bando enemigo, eran Israel, los sirios y los amonitas. Se divide Israel en dos, van a atacar acá y los sirios escapan. Entonces, estos amonitas, al ver que los sirios escapan, también escapan. Al ver que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Ahora, ¿ha sido un huir antes de pelear? ¿O empezaron a perder en la pelea? ¿Hubo enfrentamiento o no? ¿Hubo muertos o no? Y al ver los sirios que habían caído delante de Israel, sí hubieron muertos. Enviaron mensajeros y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del río. Y Sofac, general del ejército de Hadarezer, estaba al frente de ellos. Sofac era parte de los contratados. Caballo de Mesopotamia, no, Soba. Entonces no sé quién es Sofac. ¿Dónde estoy? Hadarezer estaba enfrente de ellos. Y cuando se dio aviso a David, reunió a todo Israel y pasó el Jordán al lado de los amonitas. Y vino a ellos y se puso en orden de batalla contra ellos. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los sirios, estos pelearon contra él. Entonces, aquí hay algo que pierdo el hilo, porque no sé quiénes son estos personajes. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Ya está, huyeron los sirios, huyeron los amonitas. Joab con su ejército regresa a Jerusalén. Y al ver los sirios que habían caído delante de Israel, esos sirios enviaron mensajeros. ¿A dónde? Y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del río. Pues convocaron más fuerzas. Más fuerzas.
al otro lado del río. Entonces esto había ocurrido a este lado, en el lado occidente del río. El río Jordán es la frontera. Entonces, al ver que habían perdido, llaman a la gente que estaba al otro lado, de los mismos sirios. Y al ver los sirios que habían al frente de ellos, trajeron al otro lado del río. Y Sofac, general del ejército de Hadar-Ezer, estaba al frente de ellos. Esos sirios que vienen a apoyar a los sirios que acaban de huir, ahora se han refortalecido, ¿no es cierto? Y cuando se dio aviso a David de que los sirios están refortaleciendo, David ahora ya toma el mando por encima de Joab, ¿no es cierto? Pasa el Jordán, ya van al otro lado y se puso en orden de batalla. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los sirios, estos pelearon con él. Ahora sí, hay batalla. Pero los sirios huyeron delante de Israel. Hubo enfrentamiento y perdieron. Y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y a 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general de ese ejército. Ahora dice, mató David. Él con su brazo y su espada mató a estos 60,000 personas. No. Cuando se dice él, es el ejército de él, ¿no es cierto? Y cuando los siervos de Hadar-Ezer vieron que habían caído delante de Israel, concertaron la paz con David y le sirvieron. Y los sirios nunca más quisieron ayudar a los hijos de Amón. La historia terminó bien para Israel. Otra guerra, otro enfrentamiento. Por una ignominia, por una vergüenza. Es como tengo una colonia, les pasa algo triste, voy, envío mis condolencias y me insultan. Entonces, ok, no somos amigos. Ok, ¿sabes qué? No voy a tratar más contigo. Ellos se encabronan, ¿cómo se dice? Se encienden y buscan más fuerzas y tratan de enfrentarse a mí. Ya estaban sometidos. Entonces voy y los someto otra vez. Y ha habido un tira y jala feo acá. Y finalmente los someto otra vez. Y ya. Paces, porque ya no queremos que nos mates, ¿no? ¿Cuántos han tenido que morir para que digamos ya no más? Y es más, los sirios, que fueron los contratados, nunca más quisieron ayudar a los hijos de Amón. No, contra Israel, olvídate, no. Bueno, esta es una historia de guerra. Los amonitas insultan a los mensajeros y planean la guerra contra Israel. David derrota a los amonitas y a los sirios. Hemos entendido un poco lo de la vergüenza del rapado y de la desnudez en significados sociales para Israel, ¿no es cierto? Hemos extraído esta frase poderosa de esforzarnos en cumplir con nuestro deber por las ciudades de nuestro Dios. Estoy reconociendo que todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Esfuérzate por ello, por lo que Dios te ha dado, por cumplir con tu deber. Y si sale mal, sale mal. Y si sale bien, sale bien. Que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Muy bien, capítulo 19. Nos aproximamos a... No, son 29. Estamos a 10 capítulos del final. Muy bien. Y este es Primer Crónicas. Después de Primer Crónicas, ¿qué sigue? ¿Segunda Crónicas o nos hace brincar a otra parte? Mira, de Primer Crónicas saltamos a Salmos. Luego leemos una parte de Primer Reyes. Luego Proverbios. Luego Eclesiastés, Cantar de los Cantares. La otra parte de Primer Reyes. Todo Segundo Reyes. Y recién ahí brincamos a Segundo Crónicas. Porque los cronistas, tanto los primeros como el segundo, están hablando de toda una gama de época. Porque ellos están escribiendo en la época post-exílica. 600 años después de David, 400 años antes de Jesucristo, mucho antes de la historia que estamos leyendo. Están escribiendo muchísimo, nos estamos entreteniendo en David. Y terminaremos el libro de Primer Crónicas en David y Salomón, más o menos. Y ellos en Segunda Crónicas siguen con toda la historia de todo Israel, con sus exilios y sus caídas y sus reyes y sus todos, en Segunda de Crónicas. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar más de David y Salomón, que es donde termina Crónicas. Y David y Salomón producen todos estos salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Todos esos libros los producen David y Salomón.
Primer Reyes, la primera parte habla de lo que estamos hablando, luego la segunda parte culmina con el final de lo que estamos hablando, y de entonces Segunda Reyes, y entonces encaja con lo que los cronistas continúan hablando. Entonces entre Primer Crónicas y Segunda Crónicas vamos a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros. O sea, acá no volvemos a ver Crónicas hasta el próximo año. Veremos cómo nos va. Pero sí, estamos en la época de David. Primer Crónicas, 1000 años antes de Cristo, y Segunda Crónicas es entre 900 y 500 años antes de Cristo. Entonces ahí se pasa toda la época de los reyes, y seguramente vamos a repetir en Crónicas muchas historias que habremos ya leído en Primer Reyes, las dos partes, en Segunda Reyes, y los cronistas nos van a hacer medio repetición. Así como ahorita Primer Crónicas es medio repetición de lo que hemos leído ya en Primer y Segunda de Samuel. ¿No es cierto? En Primer y Segunda de Samuel fue mucho más detalle porque lo cuenta el protagonista, los testigos vivenciales. Los cronistas cuentan las historias conocidas por traspaso oral o como haya sido, 600 años después. Y Segunda Crónicas seguirá con ese estilo, que repetirá lo que ya habremos visto en mucho detalle por todo esto. Y después de Crónicas recién entraremos a los profetas: Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, etc. ¿Okay? Ese es nuestro orden y tenemos para rato. Cuando empezamos este proyecto de lectura, calculé que nos tomaría más o menos 3 años, 3 meses y 3 días, lo cual equivalía a los 1189 capítulos de toda la Biblia, a un capítulo por día, cuántos días, etcétera, etcétera, más o menos. Pero entre 3 años, 3 meses, 3 días, tal vez nos demore 3 años y medio, tal vez 4. Y ya hemos pasado 1, ya vamos más de 1 año leyendo. Lentito y parejo, y a veces tengo épocas en la vida en las que simplemente se me complican las cosas y no puedo leer, y hago mi mayor esfuerzo por retomarlo, y en esas estamos. Muy bien, entonces hemos leído Primer Crónicas 19. Cierro aquí el episodio, nos vemos en el próximo capítulo.